vamos a iniciar este primer punto de nuestra segunda unidad, denominado la distribución normal. El contenido del tema va a tener dos puntos esenciales. Primero vamos a iniciar con una breve introducción que nos va a describir las propiedades de la distribución normal, y un segundo punto que se refiere a las distintas aplicaciones de esta distribución en los casos de análisis de psicología. Es importante que el estudiante comprenda que al estudiar aspectos tan cotidianos de la realidad, encontramos algunos fenómenos. Por ejemplo, vamos a encontrar rasgos de individuos de un mismo grupo que deben ser discretos, como pesos, edades, número de casas, número de habitaciones. Todos estos datos son valores cuantitativos y de carácter continuo, y los cuales tenemos que encontrar especialidades, ¿verdad? Entonces también vamos a encontrar caracteres sociológicos, como el consumo de ciertos productos por individuos en un mismo grupo humano. Por ejemplo, número de botellas de aguas al consumir, cantidad de leche que consumen diariamente, etcétera, etcétera. Finalmente vamos a encontrar obviamente caracteres psicológicos, como por ejemplo los niveles de inteligencia, ansiedades, rapidez con que responde un estímulo, cociente intelectual, grado de adaptación a un medio. Todos tienen un comportamiento que al graficarlo tienen algunas características comunes. Por ejemplo, a continuación se presenta el peso de 1.400 estudiantes masculinos de noveno grado del Colegio Carmen Álvarez y representan los resultados de un histograma obtenidos en el siguiente gráfico. Observen el histograma, recordarán el estudiante los gráficos que son por excelencia utilizados para una variable continua cuantitativa, y observarán pues que hay estudiantes con bajo peso, otros que son con mucho peso, pero en general todos se pueden observar que la gran mayoría de ellos están aglutinados alrededor de las 156 libras. Decimos entonces que el peso de ellos se distribuye normalmente. ¿Por qué? Porque hay extremos, pesos extremos, demasiado pesados o demasiados bajo peso, pero todos se aglutinan alrededor de un valor central. Cuando tenemos ese comportamiento, entonces decimos que estamos frente a una distribución normal. Y ahí es donde yo quiero que veamos el concepto de distribución de probabilidad. Un poquito hay que hacer una explicación más sencilla o quizás más científica del concepto. Una distribución de probabilidad es el listado de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada resultado. Hay distribuciones de probabilidades para variables discretas. Por ejemplo, hay dos probabilidades por excelencia, como es la binomial y la distribución de Poisson, pero también hay distribuciones para variables continuas, es decir, aquellas variables que pueden tomar cualquier valor. Estas distribuciones para variables continuas, generalmente la más conocida es la distribución normal. De hecho, es una distribución de probabilidad para variables continuas. Hay que recordar, el estudiante debe recordar los ejemplos de variables continuas, como por ejemplo el peso, la edad, calificaciones de nota, coeficientes intelectuales, salarios, tiempo de reacción a un estímulo, estatura, tiempo en llegar a su trabajo, tiempo que dedica al ocio, gastos en consultas médicas. Todos esos son valores continuos, ¿verdad? Porque son cuantitativos y se pueden, no hay vacíos significativos, todos son significativos. Y la otra propiedad es que, bueno, el cero es absoluto, ¿verdad? Entonces, con esos ejemplos que se aplica a la distribución normal, es que vamos a trabajar en este proceso. Un poquito recordando el concepto de distribución normal, usted puede ver cómo esta fórmula fue la que aplicaron muchos científicos, entre ellos Gauss, que
ayudaban a conocer la probabilidad de una variable continua. Con esta fórmula fue que se elaboraron, por ejemplo, las tablas de distribución normal que todos conocemos. Por lo tanto, una distribución normal tiene cualidades, tiene propiedades, y esas características que distinguen a la distribución normal se enumeran a continuación. Por ejemplo, la característica número 1 de la curva normal es que tiene forma de campana y posee una sola cima en el centro de la distribución. La media aritmética, la mediana y la moda son iguales y se localizan en el centro de la curva de distribución. El área bajo la curva, es decir, todo lo que está dentro de la curva, por debajo de la curva, tiene un valor de 1. La mitad del área de la curva normal se localiza a la derecha y la otra mitad de la curva normal a la otra mitad de la izquierda. Y estas tienen un valor de 0.5. La característica número 2 de la curva de distribución normal es que la curva es simétrica respecto a la media. Es decir, si se hace un corte vertical exactamente en la media, por el valor central a la curva normal, las dos mitades son imágenes idénticas. Y por ende, si la curva normal, todo el área de la curva normal vale 1, quiere decir entonces que una mitad vale 0.5 y la otra mitad vale 0.5. La tercera característica de la curva de distribución normal desciende suavemente en ambas direcciones del valor central, es decir, la distribución es asintótica. La curva se aproxima más y más al eje de las X, pero sin tocarlo, en realidad extendiéndose indefinidamente en ambas direcciones hasta el infinito. La característica número 4 de la curva normal es que la localización de una distribución normal se determina a través de la media, sea esta mu si es una población o x barra si es para una muestra, y la dispersión y propagación de la distribución se determina por medio de la desviación estándar. Y aquí es muy importante, estudiante, usted se va a mover alrededor de la curva normal, a lo largo de la curva normal, utilizando estos dos indicadores, resumidos en una fórmula, ¿verdad? En una fórmula que la tenemos pronto que conocer. Por ahora, observe es que esta es una distribución normal que Gauss y otros estadísticos utilizaron aquella fórmula complicada. Ellos nos la facilitan mediante la elaboración de esta tabla. Ve al estudiante que se va a mover en base a unas coordenadas y las coordenadas vienen dadas por la primera fila, ¿ya? La primera fila superior y la primera columna al lado izquierdo. De tal manera que lo primero que usted va a leer va a ser la columna del lado izquierdo y va a finalizar su lectura o el valor Z en la primera fila superior. Ahí tiene, por ejemplo, la capacidad y la explicación en la figura donde usted puede perfectamente repasarla posteriormente. Ahora vamos a mostrar el procedimiento de tipificación o estandarización de un valor. Primero se obtiene un valor Z y la distancia con signo entre n valor seleccionado designado por x y la mu o la media dividida por la desviación estándar. Ese es el procedimiento básico que usted debe de comprender como procedimiento de tipificación y está precisamente ilustrado en esta forma. Observe que el Z es el valor tipificado o estandarizado, X es el valor identificado dentro de la distribución de los datos, mu es la media de la serie de datos observados de la población y el signo de sigma que es la desviación estándar. Con esos datos uno puede obtener el valor tipificado. Y el valor tipificado Z se procede, una vez obtenido este resultado, se busca en la tabla de distribución de frecuencia
en la siguiente forma. Los dos primeros dígitos de la primera columna y el tercer y cuarto se busca en la primera fila de la tabla. La intersección de la columna y la fila es la proporción que existe desde el centro de la distribución normal y el valor tipificado obtenido. Algunas aplicaciones serán muy útiles mostrarlas a continuación. Veamos las aplicaciones para que se vaya comprendiendo la situación. Un primer ejemplo de aplicación es necesario. Aquí hay un ejemplo. Los empleados de una fábrica obtienen calificaciones mensuales de eficacia con base a factores como productividad, actitud y asistencia. La distribución de las calificaciones tiene una distribución de probabilidades normal. La media es de 400 y la desviación estándar es de 50. El literal A dice, aquí hay un primer caso. ¿Cuál es el área bajo la curva normal entre 400 y 500? Exprese el área en notación probabilística. Y hay un segundo ejemplo. ¿Cuál es el área bajo la curva normal para calificaciones mayores de 482? Expréselo en notación probabilística. O sea, nos está pidiendo el valor, que hallemos el valor dentro de la tabla. Iniciemos el procedimiento de tipificación o estandarización. Primero se debe de obtener el valor z. Recuerde que el valor z es la distancia con signo entre n valor seleccionado designado por x y la media dividida entre la desviación estándar. Aquí les vuelvo a recordar la fórmula, por lo tanto, véase que no hemos dicho nada nuevo más que reafirmar el conocimiento establecido. Veamos el primer ejemplo de aplicación. ¿Cuál es el área bajo la curva normal entre 400 y 500? Expréselo en notación probabilística. Aquí tenemos 500, es el valor que andamos, digamos, dentro de la serie de datos, 400 es la media y 50 es la desviación estándar. Al operativizar, sumar, restar y dividir, tenemos que el z es igual a 2. Ahora debemos de buscar el valor z en la tabla de distribución normal de la siguiente forma. En la primera columna se busca hacia abajo el número 2.0. Luego busca en la primera fila de la tabla el 0.00. La intersección de estas dos cantidades da como resultado la cantidad de 0.4772. Aquí está donde se localiza la tabla. Verá el estudiante cómo hemos localizado el 0.4772 y por ende podemos interpretar ahora que el 47.72% de las calificaciones obtenidas de los empleados se encuentra entre 400 y 500 puntos. Así las cosas, veamos el segundo ejemplo del literal B. ¿Cuál es el área bajo la curva normal para calificaciones mayores de 482? Exprese el área de notación probabilística. De nuevo calculamos el valor z tomando en cuenta que ahora x igual a 482, μ 400 y la desviación típica 50. Observe la aplicación de la fórmula y sustituyendo los valores se obtiene un valor z igual a 1.64. Así las cosas, el 1.64 nos ubicamos a buscar en la tabla de distribución normal que nos establece un P de 0.4495. Hasta ahora todo va bien, sin embargo no hemos finalizado. ¿Por qué no hemos finalizado? Porque el 44.95 de la calificación obtenida de los empleados se encuentra entre 400 y 482. Sin embargo, lo que se nos pide es o son los valores mayores a 482. Nos falta calcular la diferencia. Para ello necesitamos recordar una de las propiedades de la curva normal, la cual dice que toda el área bajo la curva mide 1 y siendo la mitad la curva exactamente igual a la otra, entonces la mitad vale 0.5. Utilizamos la figura de la curva normal para entender y comprender esta diferencia. Entonces, concluimos que la zona extrema derecha es el valor que necesitamos calcular. Se estima entonces la diferencia de 0.5 menos 0.4495 igual a 0.0505. La interpretación. Concluimos que el 5.05% de los valores de los empleados está arriba de 482 puntos.
Un segundo ejemplo es necesario aplicar. Aquí tenemos la aplicación de la escala de inteligencia, donde se evalúa el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Supongamos que una serie de resultados administrados a 120 niños y niñas dio como un resultado una media de 100 puntos y una desviación estándar de 13 puntos. Encontrar la proporción de niños y niñas que obtuvieron entre 85 y 90 puntos, encontrar la proporción de niños y niñas entre 90 y 120 puntos, encontrar la proporción de niños y niñas menores de 120 puntos o la proporción de niños y niñas mayores de 80 puntos. Así las cosas, lo importante que queremos mostrar a los estudiantes es que traten de hacer un dibujo en cada caso para poder comprender el procedimiento a identificar. Por ejemplo, aquí tenemos encontrar la proporción de niños y niñas que obtuvieron entre 85 y 90 puntos. Primero hagamos la gráfica de distribución normal para ubicar los valores y proceder a resolver. Se debe de obtener primero los porcentajes de 85 y luego los del 90, para finalmente restar el porcentaje correspondiente al puntaje 85 menos el porcentaje obtenido de 90 puntos. Observe el estudiante cómo esa zona que estamos queriendo hacer es el resultado de buscar la localización de dos puntos a partir de los cuales se debe de restar. Así las cosas, aquí está el procedimiento que debemos de aplicar. Observe que el valor z nos da como resultado 1.15, el cual equivale a encontrarlo en las tablas una probabilidad de 0.3749. Ahora vamos a buscar el porcentaje correspondiente a 90. Aplicamos el z de igual manera y obtenemos pues que el valor aproximado es el 0.77, que equivale en valor de tablas a 0.2794. Así las cosas, tenemos que, luego de obtener los valores de la tabla, se resta el valor obtenido de 85 al valor obtenido del 90, y el valor obtenido es la proporción de niños y niñas entre sus valores. Aquí recordará que tenemos el valor P de 85, que es 0.3749, el valor correspondiente a 90, es decir, el valor correspondiente a 90 es de 0.3749 y el valor correspondiente a 85 es 0.2794. Al restarlo nos da 0.0955. Respuesta: la proporción de niños y niñas que obtuvieron una calificación entre 85 y 90 es de 9.55%. Veamos el segundo problemática, la proporción de niños y niñas entre 90 y 120 puntos. De nuevo hacemos uso de la interpretación del gráfico de la curva normal. Observe que ahora la zona que andamos buscando es central y alrededor de la media. En este caso, los valores proporcionales obtenidos de 90 se suman con los valores obtenidos de 120, porque ambas se localizan y abarcan la zona donde se localiza la media. Así las cosas, observe el estudiante que aquí tenemos el resultado obtenido tanto del valor de 90 y el valor de 120, y recordará el estudiante que el valor Z y la proporción es valor absoluto. Por lo tanto, aquí el valor negativo solamente nos confirma que los valores están a la izquierda y los otros valores están a la derecha. Si están a la izquierda son negativos, si están a la derecha a la media son positivos. Pero independientemente de esos procesos, aquí está el procedimiento. Anotará el estudiante y comprenderá el procedimiento, lo fácil que está, y luego procedemos pues a la suma de ambos elementos, de tal manera que ambos valores nos dan 0.7176. La respuesta entonces es que el 71.76% de los niños y las niñas que se hicieron la prueba obtuvieron las calificaciones entre 90 y 120 puntos. El tercer caso que queremos ver relacionado siempre con este problema es la proporción de niños y niñas menores de 120 puntos. Primero ubicamos el punto en la curva de distribución normal.
Como se observa, se pide todos los menores de 120 puntos. Por lo tanto, la zona que se cubre es toda el área izquierda y toda el área derecha, menos una parte, ¿verdad? Entonces, recapitulando, tenemos toda el área izquierda unida más el pedacito que tenemos de la media 120. Esa es la zona que vamos a encontrar. Así las cosas, pues solamente tendremos que aplicar el valor z de 120 a la media, nos da un aproximado de 1,54, ¿sí? Y luego después de obtener el Z1,54 buscamos un P de 0.4382, ¿ya? Y con esa parte ya solo sumamos todo el lado izquierdo y obtenemos una suma total de 0.9382. La solución, el 93.82% de los niños y niñas que se hicieron la prueba obtuvieron un puntaje de 120 puntos. Así las cosas, uno de los últimos ejercicios, tenemos la proporción de niños y niñas mayores de 80 puntos. De nuevo aquí, el análisis es parecido al anterior, pero de manera invertida. Aquí lo que andamos buscando es todos los niños que han sacado 80 o más puntos. Obsérvese la distribución de la curva normal y cómo se localiza en la zona. Para ello, solamente tenemos que tomar todo el 0.5 del lado derecho más la zona que hay de la media al puntaje 80 y luego sumar. Entonces, en ese proceso aquí está la solución. Sacamos el valor tipificado de 80 y obtenemos un valor aproximado de 1.54. Obteniendo el 1.54 buscamos el valor P que nos da 0.4382 y como vamos a sumar todo el valor derecho de la curva, pues lo sumamos y obtenemos 0.9382. La solución, el 93.82% de los niños y las niñas que se hicieron la prueba obtuvieron un puntaje mayor de 80 puntos. Otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta es cómo encontrar un valor X partiendo de una proporción dada por la tabla de distribución normal. Si tenemos y una proporción dada, la media, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, una proporción dada, la media y la desviación típica de la serie, podemos encontrar el valor X de una serie mediante el siguiente procedimiento. Primero buscamos en la tabla de distribución normal y el intersecto de la fila y columna forman el valor tipificado Z. Luego de obtener el valor Z, procedemos a calcular el valor mediante la aplicación de la fórmula. Mire, observe, ahí está la fórmula. El valor X es igual a la desviación típica multiplicada por el valor tipificado más la media de la distribución de datos. Así las cosas, podemos entonces ver mediante un ejemplo. Un grupo de estudiantes de psicología experimental reporta una edad promedio de 22 años, con una desviación estándar de 1.8 años. ¿A partir de qué edad estaría localizada el 10% de los de menor edad? Observe que estamos buscando el 10% de los de menor edad, o sea, estamos buscando la colita izquierda de la curva. Por lo tanto, si es el 10% y no podemos calcularlo directamente, debemos de ubicar el porcentaje dentro de la curva normal para comprender mejor la solución. Entonces, en ese sentido, que estaríamos buscando un P de 0.40. Ahora comencemos a dar esta solución. Al encontrar punto 40, debemos de buscar el valor más cercano posible, el cual es 0.3997, que equivale a un valor tipificado de Z igual a 1.28. Así las cosas, ya, y sabiendo que el 1.28 está a la izquierda de la curva, este tiene un valor negativo. Al ser negativo, reunimos los valores que tenemos ya conocidos y llegamos al procedimiento de aplicarlo y llegar a la conclusión de que el 10% más joven de estos jóvenes, de este grupo de estudiantes, es de 19.69 años. En otras palabras, la respuesta sería que el 10% de los estudiantes de psicología experimental
tienen menos de 19.69 años. Finalmente, estudiantes, hemos llegado a final del punto y por ende aquí están los ejercicios para que ustedes puedan desarrollar toda su capacidad y entusiasmo con respecto al punto. Les deseo suerte en el desarrollo de estos ejercicios, mucha paciencia, entusiasmo y revisión del material, tanto escrito como visual.